Buenos días a todos. Vamos a presentaros un fantástico libro que hemos editado José María Montero y yo misma. Creo que es la primera vez que hacemos la presentación los dos juntos y quizás sea la última, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, el libro Fundamentos de Ciencia de Datos con R, pues obviamente está hecho todo entero con R. Ahora voy a explicar las principales características. Y quería deciros en primer lugar que aunque he hecho la gracia de que efectivamente lo hemos editado nosotros dos, no lo hemos escrito nosotros solos. De hecho, aquí tenemos algunos autores. ¿Quién ha escrito este maravilloso libro? Que como decimos en las redes sociales, puede ser la Biblia de la ciencia de datos. Who? All these people. We can speak a little in English because there's some English here in the room. All these people, almost 50 persons. Gente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Mirad, todos los verde, académicos. Gente de otras universidades que están en azul. Aquí está, por ejemplo, con nosotros uno de los autores, Cristina Sánchez Figueroa, a la que luego daré la palabra. Ramón Carrasco también vendrá por aquí. ¿Quién más conocéis de los que estuvieron aquí? José Javier Galán también estuvo el otro día. No sé si de aquí os suena alguna cara. Bueno, hay gente de la Carlos III que sé que hay aquí, gente de la Rey Juan Carlos, gente de la Jaume I, gente de otras universidades, de la Autónoma, etcétera. Ya se lo he dicho. Y por supuesto, también tenemos autores que no son académicos, que son profesionales, lo que ha enriquecido considerablemente el libro. Estos autores están subrayados en morado, quizá no destaca mucho, pero bueno, hay gente del National Institute of Statistics, de Deloitte, de dónde más, de qué más empresas, del Hospital Nacional de La Paz, de Madrid, bueno, por citaros algunas. Uno de los autores es Mariluz Congostoc. Hemos tenido la suerte de tenerla con nosotros estos días. ¿Quién más? Así que con los que está aquí, bueno, Dominique Roger, que es muy mediático. Bueno, pues Miguel Camacho, que es inspector de policía. Bueno, por daros algunas pinceladas. Y aquí en rojo hemos querido subrayar los editores. Y lo he puesto un poquito más grande para que se nos vea bien, porque realmente hemos hecho muchísimo trabajo. Bueno, pues este conjunto de personas hemos sido las responsables de hacer este libro que hoy tenemos el honor de presentar aquí en este congreso de ASEPEL. Y cómo no, el prólogo. Aquí tenemos, here is Julia Silgi, Data Scientist and Software Engineering at POSIT. Nosotros pudimos disfrutar ayer de un fantástico seminar on text mining. Julia has a lot of books. Here we have text mining with R, supervised machine learning for text analysis, in R, 3D modeling with R. So we are very grateful and we are very lucky for this contribution. También hemos tenido la suerte de que Janina Bellini pudiera participar o pudiera colaborar en el prólogo. Ella también es una community building, researcher y profesora en diversas universidades y comunidades científicas. Bueno, y ahora, ¿por qué? Why? ¿Por qué hemos querido hacer este libro? Es cierto que había algunos libros de fundamentos, libros teóricos. Por ejemplo, una referencia puede ser este libro de Elements of Statistical Learning. También hay algunos libros de ciencia de datos. Otra referencia pueden ser estos de R for Data Science, An Introduction to Statistical Learning, etc. Y algunos puros de DR. Pero no había ninguno de estas características, no había ninguno que estuviese aquí en la intersección de estas tres áreas. Y menos en castellano, porque las aproximaciones que hay, que sí que hay algunos como estamos viendo, todas son en inglés. Y ninguno es tan completo, ninguno abarca los 60 capítulos que nosotros hemos considerado. El libro
que se ha escrito entero en R, en Markdown, porque nos pilló la transición entre Markdown y Quarto. Está publicado por la editorial McGraw-Hill, que está en el top de las editoriales internacionales. Si escaneáis el código QR os lleva directamente a la página web, pero como no podía ser de otra manera, está en abierto, está en GitHub. Aquellas personas que nunca hayáis oído hablar del libro, podéis escanear ahora mismo el código y os lleva al enlace de la página web. La editorial ya nos está sugiriendo, nos está comentando que por qué no hacemos una edición en inglés. Pero es que, sinceramente, no lo vemos necesario. ¿Por qué? Pues mirad. Porque con ayuda de inteligencia artificial fácilmente se puede traducir y con bastante rigurosidad, casi al 90%, a otros idiomas como el italiano, el inglés tan utilizado por todos, el árabe, el chino. Entonces, sinceramente, no lo vemos necesario. Luego, esta contribución que está en habla hispana, en habla castellana, que es útil no solamente para todos los hispanohablantes, es muy valiosa para cualquier persona que se quiera introducir o que quiera profundizar en el mundo de la ciencia de datos con R, porque se puede traducir al instante en cualquier idioma. Bueno, ¿y de qué va el libro? ¿De qué? What about the book? Bueno, pues obviamente va de ciencia de datos y de ciencia de datos con el software R. Como esto de la ciencia de datos no es algo muy sencillo, lo que hemos pensado es crear un avatar que hemos llamado Cleodata. Y con este avatar explicaremos, más o menos, haremos un recorrido sobre el libro. Esto de la ciencia de datos decíamos que no era algo muy sencillo. De hecho, se pueden hablar de 3 reinos de la ciencia de datos. ¿Qué es lo que pasa? Mirad. El primer reino podría ser este de la realidad. Nosotros estamos aquí, en el mundo real, ¿no? Donde además se toman las decisiones. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos que considerar este segundo reino, una aproximación a la realidad, donde están los datos y donde se hacen las predicciones. Pero es que además debemos considerar un tercer reino, el de la construcción mental. ¿Por qué? Porque es aquí donde elaboraremos los algoritmos, los modelos de machine learning, de deep learning, etcétera, etcétera. So we have to consider these 3 kingdoms when we deal with data science. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Bueno, aquí los que estamos más o menos sabemos lo que es. Pero ¿quién me puede decir si de manera rotunda si es una ciencia, un paradigma, una disciplina, una profesión? No hay un consenso por la definición de ciencia de datos. Una aproximación más o menos fiable, ¿no? Podría ser esta que tenéis aquí, bueno, que es la intersección de 3 grandes áreas, del área de ciencia de la computación, matemáticas, estadística y conocimiento del negocio. Vale, eso está claro, pero ¿cuál es el objetivo de la ciencia de datos? Bueno, pues el objetivo es obtener valor de los datos utilizando la metodología científica, algo que es muy importante, porque como muchos de vosotros sabréis, no hay un consenso sobre la definición de ciencia, pero sí lo hay sobre la definición de que la ciencia tiene que seguir la metodología científica. Y ahora bien, ¿por qué es tan relevante la ciencia de datos en la actualidad? ¿Por qué? Porque se utiliza en cualquier área de aplicación. Ya que hemos tenido la suerte de tener entre nosotros a Julia Silgi, que está calladita, pero todos sabemos que es una gran científica y tiene un reconocido prestigio en el mundo de R, hemos querido hacer, y dada la charla que nos dio ayer el seminario, hemos querido hacer un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar la ciencia de datos. Mirad, lo que hemos hecho es, tal y como hizo más o menos ella ayer, es coger el libro del Quijote, ¿vale? Y ver una pequeña explicación. Lo primero que haríamos sería analizar las 20 palabras más frecuentes del libro. Claro, estas palabras que tenemos aquí, que, de, y, la, a, carecen de significado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Quitarlas, ¿no? Quitarlas y pues hacer una nube de palabras
con las palabras más frecuentes una vez hemos quitado estas palabras vacías. Claro, tenemos Quijote dijo don, pero Don Quijote debería ir junto, ¿no? Los famosos bigramas o enegramas. Claro, sería el siguiente paso. ¿Por qué no hacer bigramas, enegramas, un análisis de redes? ¿Y qué se observa? Bueno, pues se observan las relaciones. La flecha, como sabéis, indica la amplitud, ¿no? La frecuencia. ¿Y qué se pueden ver? Pues mirad, caballeros andantes, así como si... Una cosa muy curiosa, por ejemplo, tenemos aquí vuestra merced y vuesa merced. Esto que indica que el castellano aún no estaba totalmente formalizado en esta época, cuando se escribió el Quijote. ¿Qué más? Se puede hacer a través del estadístico, que nos explicó ayer Julia, el Text Frequency Inverse Document Frequency. Se podría analizar cuál es la relación entre los distintos capítulos del Quijote en los dos volúmenes. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues que el Quijote es una historia de historia. Lo que tenemos aquí son los personajes de los distintos capítulos. Se puede hacer un análisis de sentimientos, se ve que en el Quijote predominan los sentimientos negativos, ¿vale? Y con bastante diferencia. Si vemos el diagrama de barras, pues se puede ver que la frecuencia es bastante distinta. Claro, pero esto está muy bien como ejemplo, ¿no? Para ilustrar una aplicación de la ciencia de datos en un caso de estudio, ¿no? Digamos. Pero ¿por qué no hacer minería de textos en un caso real? ¿Dónde se os ocurre a vosotros que podríamos hacer una aplicación de minería de textos? Venga, a ver. En una revisión de la literatura, para hacer un paper, para la parte introductoria. Vale, pero ese ejemplo no deja de estar en el ámbito académico. Una encuesta, comentarios, pues para ver las tendencias. Y mirad lo que se nos ha ocurrido. ¿Por qué no se puede hacer un análisis de texto de los discursos de estas personas o de la correspondiente persona en cada momento que tienen un impacto directo o indirecto, por ejemplo, en los mercados financieros? Claro, eso sería una aplicación, un caso de estudio real con un impacto medible, ¿no? Pues sería muy interesante, porque efectivamente cuando hablamos algunos de los que estamos aquí no pasa nada, no tenemos ninguna influencia en los mercados financieros. Pero Carmelo me está mirando, a lo mejor cuando Carmelo habla. En discursos de políticos. También, pero mirad qué es lo que pasa cuando habla estos señores. Bueno, pues solamente esto para comentaros algunos casos de ejemplo, ¿no? Y aprovechando que estaba aquí Julia, pues hemos querido poner este de text mining. Ahora bien, ¿cómo se estructura el libro? Pues el libro se estructura en 60 capítulos, en 10 partes, mejor dicho, divididas en total en 60 capítulos. El libro físico este que tenéis aquí tiene unos capítulos didácticos donde se definen conceptos y luego tienen, mirad, después que se da una introducción, unas definiciones, unos ejemplitos o un caso de estudio en R para facilitar al estudiante el uso de la técnica. Y todos finalizan con un resumen del capítulo. Además, como decíamos, hemos hecho un paquete, hemos llamado el paquete CDR, donde todos los está en GitHub y todos los datasets del libro están ahí para poder replicar todo el libro completo. Y ahora bien, ¿de qué van estas 11 partes? 10 son puramente académicas, aunque tengan ejemplos reales. Ahora veremos, hay un ejemplo que es la declaración del estado de alarma de nuestro presidente el día de 14 de marzo, cuando la pandemia, pero bueno, hay 10 partes más académicas con ejemplos reales. Y la última parte comprende 13 casos de uso. La primera parte, mirad, ciencia, datos y software, y científicos, pues comienza pues con Aristóteles hablando sobre lo que es la ciencia de datos, si es una ciencia o no, la metodología de la ciencia, por supuesto la importancia del software R para ciencia de datos y algo muy novedoso que es ética para ciencia de datos. La segunda parte la hemos titulado Bienvenidos a la jungla de datos. Esta parte comprende 7 capítulos y realmente es algo muy importante, no solamente para el libro, sino para cualquier proyecto de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque si nuestros datos de entrada son
una caca, como este emoji que tenemos aquí. Nuestros datos de salida, nuestros resultados, serán una caca disfrazada de unicornio, pero no deja de ser una caca. Por eso es necesario invertir entre el 70 y el 80% del tiempo de un proyecto de ciencia de datos en esta segunda parte. Además del típico feature engineering, análisis exploratorio, etcétera, gestiones de base de datos SQL, no SQL, tenemos unos capítulos que son bastante interesantes, que son estos de gobierno, gestión y calidad del dato, que ahora se utilizan tanto en las administraciones públicas y en las empresas. La tercera parte, como no podía ser de otra manera, pues se hace una breve reflexión sobre los fundamentos de la estadística, probabilidad, inferencia y muestreo. La cuarta parte es otra parte considerable del libro, son 9 capítulos sobre modelización, linear models, modelos lineales generalizados, aditivos, mixtos, sparse, series temporales, discriminante, conjunto. Bueno, una serie de capítulos muy importantes de la modelización clásica. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es nuestro objetivo? Clasificar, predecir, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues en este caso, si tenemos una variable dependiente, lo que tendremos que hacer es irnos al Machine Learning supervisado. Aquí tenemos 6 capítulos, mirad, que tratan de, pues, desde árboles de clasificación y regresión, máquinas de vector soporte, los KNN, Naive Bayes, Bagging, Random Forest, Boosting, etc. Por ejemplo, aquí todos los capítulos utilizan el mismo caso de uso para facilitar la comparación de las técnicas y para facilitar la interpretación al estudiante. Si teníamos Machine Learning supervisado, no nos podía faltar el no supervisado, con los típicos temas de clusterización jerárquica y no jerárquica, análisis de componentes principales, factorial, en fin, técnicas de reducción de la dimensionalidad. El Deep Learning también está presente en nuestro libro. Tenemos redes neuronales artificiales y convolucionales. Aquí hemos hecho algunos casos de uso, como reconocer o clasificar este conjunto de dígitos manuscritos que es tan famoso para los que trabajéis con redes, o la predicción del precio o una predicción del precio de la vivienda en la ciudad de Madrid. 2 temas muy interesantes que también se incluyen son la ciencia de datos y texto y redes. Y aquí lo que os comentaba, pues se analizó el discurso de nuestro presidente de gobierno el día de la declaración del estado de alarma, y algo más divertido, que son las relaciones entre los personajes cinematográficos del universo Marvel. Debido a que los 2 coordinadores tenemos gran parte de la investigación en estadística espacial y espaciotemporal, el libro tiene un valor añadido respecto a otros libros de ciencia de datos, que es esta parte de ciencia de datos espaciales, que es algo que no es muy común. Aquí tenemos 4 capítulos, desde el más básico de visualización y proyección de datos, hasta las 3 ramas de la estadística espacial, que son la geoestadística, los modelos econométricos y los procesos de punto. Perdón. Estaba bien. Y la última parte, esta 10ª parte que hemos dicho que era más académica, la hemos titulado Comunica y colabora. Ayer Mariluz nos hablaba de la importancia de las representaciones gráficas, de hacer un gráfico bien hecho, de presentar nuestros resultados a los jefes, a los directores de tesis, a los directores de proyectos y, por supuesto, cómo trabajar de forma colaborativa. Las principales herramientas, pues nosotros hemos trabajado con Markdown, porque como os digo, Quarto estaba en ese momento lanzándose. Hemos trabajado con GitHub y también tenemos una aplicación, un capítulo de Shiny. Y la última parte del libro, casos de estudio en ciencia de datos, comprende estos 13 capítulos. Brevemente os voy a comentar las principales características, pues para que veáis algunos ejemplos y luego podéis buscar el que más os interese. Mirad, por ejemplo, en el primero de ellos se lleva a cabo el análisis de una red mafiosa de Italia a través de las escuchas telefónicas. En este caso, el capítulo se ha hecho por un inspector de policía y por 2, un informático y un inspector de Italia, y lo que hicieron fue, con datos sintéticos, que están a disposición nuestro en el paquete de R,
analizar las relaciones que había entre los capos de esta mafia italiana y ver quiénes eran. Pues mirad, como decía antes, Daría, el círculo mayor indica pues el mayor conexión con otros agentes. ¿Qué más? Un caso claro es el ejemplo de Deloitte, donde se aplica la ciencia de datos al marketing, ¿no? Pues para ver el impacto de la publicidad en el volumen de ventas. A ver. Este capítulo lo llevó a cabo Mariluz Congosto. Aquí lo que se hacía era hacer web scraping de datos de Twitter, ahora X, y ver con quién tuiteaba Elon Musk antes y después de la compra de Twitter. Habéis oído hablar seguro de esta expresión que dice que tenemos que contar historias con los datos. Bueno, pues aquí contamos la historia de las elecciones de Andalucía, las 3 últimas elecciones, y vemos cómo se ha cambiado el color de la región desde 2015, pues, por ejemplo, hasta 2022. ¿Qué más? Otro ejemplo en economía y política, pues para comparar las dos crisis financieras, la crisis financiera última y la crisis del COVID, pues para ver cómo había variado. Otro caso de uso muy interesante, que luego comentará Cristina, que es una de las autoras, fue este ejemplo donde se analizó una campaña se llevó a cabo una campaña para segmentar los clientes y llevar a cabo una campaña publicitaria. Aquí se pudieron hacer 4 clústeres y luego la empresa pudo hacer, esos son datos reales, pudo hacer segmentación y 4 campañas publicitarias dependiendo de si los clientes eran pues nuevos probando, como podéis aquí, algunos que eran muy buenos, no perder, los top, o los que solamente habían realizado una compra. En medicina también podemos encontrar casos interesantes. Este se llevó a cabo con datos y con personal del Hospital de La Paz. Aquí lo que se hacía era modelización estadística con regresiones de Cox para ver la probabilidad de supervivencia en pacientes con COVID. En el deporte, este capítulo lo hizo Borja Andrino, que seguro que a muchos os suena, del País. Escribe junto con Kiko Llanero y hacen muy buenas representaciones y muy buenos análisis de todo. Bueno, pues aquí comparaban de quién era mejor desde la perspectiva, desde los datos, desde los goles esperados y los goles. Otro ejemplo en medicina fue este que se llevó a cabo con datos de un centro de salud pediátrico. Aquí se implementó un sistema experto que sirviese de copiloto al personal de enfermería cuando un niño acude a urgencias, acude sin cita previa. Es decir, ¿cuál es el triaje máximo que puede esperar según la escala canadiense, según unos triajes establecidos que tienen los médicos? Como está aquí José Ramón, si he dicho alguna incoherencia, me puede matizar. El Deep Learning también se utilizó para predicción de energía eléctrica con Red Eléctrica Española. Otra aplicación podemos encontrar al cambio climático, ¿no? Esta la llevó a cabo Dominique Roger, que también es muy mediático, seguro que os suena, hace muchísimo de visualización en redes. Otra parte de la minería de textos, en este caso para detectar tendencias de moda, según las opiniones de los clientes. Y por último, un caso clásico en ciencia de datos, que es la modelización del fraude con modelos GLM de tarjetas de crédito o entidades financieras, que esto es un caso clásico. Bueno, pues agradecimientos a todas las personas que han hecho posible este proyecto inédito, no solamente a los 49 autores, sino a gente que luego ha colaborado a la hora de compilación, a la hora de darnos soporte de otro tipo, a Julia Silgui, Víctor Casero, Ángela Celis y María Lozano por los comentarios en el análisis del Quijote, a Isidro Hidalgo, que generó a nuestra Cliodata con inteligencia artificial, y al máster en Data Science and Business Analytics con Alt Software de la Universidad de Castilla-La Mancha, que fue quien financió el proyecto del libro y al cual estamos muy agradecidos. Y sin más, doy la palabra a mi compañero o abrimos un turno de preguntas. No sé cómo si queréis preguntar algo. Perdón. Vamos. ¿Quieres comentar? Sí. Básicamente...
Perdona, damos la palabra al otro coeditor y también vamos a dar la palabra a Cristina Sánchez, que está aquí como autora. Muy bien. Su poquito. Yo había apuntado aquí una serie de cosas para comentaros un poco, no la estructura del libro, que ya la habéis visto, sino un poco las fortalezas del libro, ¿no? Está feo que lo diga, pero creo que es un muy buen libro. Hacer un muy buen libro cuando no hay nada es muy complicado. Nosotros teníamos la ventaja de que cuando hay mucho y muy bueno, pues ya todo eso lo tienes. Entonces, solo puedes hacer algo... o sea, tienes que hacerlo muy mal para que no sea muy bueno, ¿no? Solo puedes sumar, ¿no? Y este es nuestro caso porque afortunadamente en el tema de la ciencia de datos, pues hay muy buenos cerebros por ahí, por el mundo, escribiendo, etcétera. Y bueno, pues es un buen libro porque tenía que serlo necesariamente, ¿no? Es una combinación de enfoques estadístico y de los computer engineers. No sabía que iba a venir Fernando. Me lo he encontrado ahora abajo tomando café. Y ahora, cuando estaba escribiendo estas notas, recuerdo una discusión que no llegó por poco a las manos en la Jaume I en Castellón, en el Congreso de Ciencia Regional, donde había unos que decían que estas cosas eran de los ingenieros, había otros que decían, ¿pero qué dices? Si llevamos haciéndola nosotros toda la vida. Pero es que la jerga es de los ingenieros, la jerga será de los ingenieros informáticos. Pero, bueno, pues este libro trata de ser una integración de ambos enfoques, ¿no? O sea, es muy difícil que la vida vaya por un camino, ese camino se trunque y siga uno distinto. Eso no existe, ¿no? Los caminos se van modificando, se van ensanchando, se van estrechando, pero al final el camino es el mismo. Entonces, yo creo que esta es una de las fortalezas del libro, ¿no? El que pueda ser leído por cualquier tipo de público, tenga el enfoque que tenga, porque se ha hecho un súper esfuerzo para que eso sea así, ¿no? Entonces, luego yo también tenía un poquito esa espina clavada, ¿no? No perder el norte y mucho menos avergonzarnos de nuestra historia. O sea, a ver si es que ahora no vamos a servir para nada. Va a venir aquí otros a decirnos esto no sirve para nada. Nosotros hemos descubierto el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo lleva aquí muchos años. Nosotros, es cierto que la vida evoluciona, la potencia computacional evoluciona, la tecnología se ha multiplicado por infinito y claro, nosotros ahora podemos pasar de unas técnicas que tienen un mérito tremendo, que básicamente tenían soluciones cerradas, nos podíamos plantear otros problemas, pero decíamos, madre mía, pues es que tengo dos opciones. Una, o vivo lo que me queda de vida, o dos, soluciono este problema. De combinar 218.000 parámetros combinados de 7 de 7 para ver cuál de esas combinaciones minimiza el error de una red. ¿Qué hago? ¿Vivo con la familia y eso o dedico el resto de mi vida a esto? Pero es que dedicas el resto de tu vida a eso, pero como ese problema hay 250.000 y tú solo vas a vivir una vez. Bueno, todos esos problemas que antes tenían la solución de la B, de la regresión lineal, de la A, que tenía su formulita y se podían recuadrar y tenían soluciones cerradas, pues ahora, claro, podemos abordar los problemas que tienen soluciones abiertas y problemas que antes no podíamos abordar, ahora los podemos abordar y al poderlos abordar, además descubrimos que hay problemas nuevos, que ni siquiera nos imaginábamos porque no éramos ni capaces de imaginarlos. Pero ahora ya somos capaces de imaginarlo porque esos problemas nuevos que requieren soluciones abiertas te dan el pie para decir, si abro esta puerta, fíjate todo lo que hay. Pero es que si abro esta, fíjate todo lo que hay. Bueno, eso está muy bien. Pero eso es gracias a nosotros también, ¿no? La base la hemos puesto toda y afortunadamente ahora hay otras disciplinas que se unen a ese carro y aquí lo que en vez de luchar unos contra otros, no, en el carro de todos juntos, que como se aprende yendo todos juntos, ¿no? Entonces eso sí que creo que es importante y que trata de estar ahí en el no se ve, pero está del libro, ¿no? Creo que otra de las fortalezas que importantes es que Gemma abordase todo esto desde muchísimas perspectivas. Porque, claro, ahí hay gente de todo. Y eso es muy enriquecedor. Eso es muy, muy enriquecedor. También es muy duro. También es muy duro porque claro, si tú
tienes 50 personas que cada una va por su camino, el libro al final es ilegible. Y esto tiene que tener una coordinación. La coordinación es muy difícil, porque la gente tiene su ego, tiene sus cosas, y no voy a negar que ha sido duro y que incluso ha habido algunas fricciones, pero, claro, nosotros teníamos claro lo que queríamos, etcétera. Incluso, pues, mucha gente de todo y algunas gentes que no eran conscientes de por qué se les había invitado y de la dimensión que iba a tener el libro. Gemma y yo teníamos claro que si no era un libro para estar como los de Krieg entre los 3 primeros del mundo, pues no íbamos a escribir ningún libro, porque no merece la pena. Entonces, ya, si escribes es para... Por lo menos yo, que tengo 61 tacos, y si escribes es para hacer algo bien, si no, pues ya tengo muchos artículos y muchas tonterías escritas. Entonces, no puede ser una más, ¿no? Y eso fue duro. Aparte de ser un libro de ciencia de datos, tiene algunas cosas que no son complicadas de encontrar por ahí. La parte de metodología de la ciencia, la parte ética, aunque ya ética de datos habla muchísimo, pero bueno, en fin, muchísimo, pero en fin, a veces no es ética de datos lo que se trata, el data governance, todos los temas de gestión y calidad de datos, eso es importantísimo, y a mí me recuerda a cuando yo empezaba. Yo tuve de director de tesis a Luis Ruiz Maya, que acababa de ser presidente del INE. Entonces yo, 21 años, hace 2 cosas de análisis multivariante, y te crees que a la luna fueron porque le dijiste tú cómo había que ir, ¿no? Y me decía Luis, dice, ya déjate de rollos. Esa información además que tiene, pues sí, es mucha, pero mira, es mejor un porcentaje basado en una información súper fiable, realista, etc. Luis está ya viejo y... Bueno, ahora que el que está viejo soy yo, me doy cuenta que Luis tenía razón. O sea, que como dice Gemma, si no le das importancia a la alimentación del modelo, pues si metes caca, sacas una caca con flores, pero es una caca con flores, que desgraciadamente nadie se va a dar cuenta además de que es una caca con flores, porque el personal que tienes delante no está capacitado normalmente para saber si es una caca con flores o no. Y si está capacitado, lo va a ver dentro de 4 o 5 años, y dentro de 4 o 5 años, pues, todos calvos, y tú ya estás en otra cosa y el otro ya está en otra cosa. Y entonces, pues bueno, la cosa sí queda sin ser testada en la realidad, ¿no? Entonces, la única manera de garantizarte que eso en la realidad, aunque no se teste inmediatamente, porque no es posible, porque muchos son casos de uso lo que se hace de esto, tiene garantía, viene por la parte de los datos, de darle mucha importancia, no solo a la parte de feature engineering, cleaning, etcétera, etcétera, sino también a la previa, a la de decir, yo tengo los datos y no tengo por qué empezar corriendo y hacer red neuronal, deep learning, convolutional deep. No. Es decir, si de una red, tú mete datos en una red y te saca un 25,3. Sí. Pero dale importancia a esto y luego además mira a ver si sabes algo de la técnica que estás utilizando, porque si no, porque un resultado te va a salir. El del frente probablemente no lo va a entender, o sea, está igual que tú, te va a decir que es una maravilla porque no entiende nada, pero no lo es. Pero la verdad es que estás un poco engañando a la sociedad, ¿no? Bueno, pues eso creo que es otra fortaleza del libro, ¿no? Y me quedan 2, no voy a entender mucho más. La idea mía era que los capítulos son de 15 20 páginas. Os podéis imaginar que es muy difícil de escribir en 15 20 páginas, ¿no? Contar una técnica que lleve el cuentito para que yo me lea la primera página, le decía yo, que mi madre lo entienda, y no solo que lo entienda, sino que le anime a hacer así, leer la segunda, porque no va a decir, oiga, yo esto ya ni me lo leo. El cuentito, el rigor, porque tú no puedes a lo mejor leer el cuentito y decir, mira, tú copias, pegas esto, que falta decir, y haces así 3 veces, y te sale. No, yo quiero saber lo que te digo, quiero saber lo que estoy haciendo. No. Y quiero, dado que tú se supone que eres un experto y ya ves la vida desde aquí, supongo que serás capaz de explicármelo medio bien en poco tiempo, etcétera, etcétera. Si no, pues serías uno que lo ve todavía la vida desde por aquí, ¿no? Entonces, el rigor, incluso el rigor matemático.
la parte computacional, que es importante. Y ahí sí que, oye, si no eres un ingeniero, oye, pues mira, son todo chunks que están validadas por miles y miles de personas en foros de R. Esto, 1000 chinos no pueden estar equivocados, ¿no? Y luego los resultados. Claro, en 15, 20 páginas, la gente se cabrea. La gente se cabrea y le dice, no, pues esto hay que dar por aquí, por allá. Y es muy duro, pero claro, también sabemos los que llevamos unos años escribiendo y esto, que es muy duro en ese momento es que no apetece, te dan ganas de decir, yo es que lo dejo, de verdad, pero luego 6 meses después, cuando está publicado y tal, es muy bonito también, ¿no? Hay que ser capaces de superar eso. Y yo creo que eso lo conseguimos, ¿no? Y la última ventaja del libro que quería destacar era, bueno, pues que gracias al máster de GEMA, pues tiene ahí una gente brutal, ¿no? Que le da a las masterclasses y tal, pues tuvimos la suerte de tener casos reales desde criminología, fraude, tarjeta de crédito, todos los que ha contado, deportivos, etcétera, que hombre, le dan al lector una visión de decir, oye, útil sí que es, ¿eh? A lo mejor este no es el mejor libro, pero el tema sí que es interesante y es útil, ¿no? Y bueno, y esa es la fortaleza del libro. Yo a la gente joven, a todos, ¿no? Pero a la gente joven los animo, ¿no? A que entren en esta historia. Yo soy un convencido. Los seminarios de los miércoles de Data Science es porque es una pedrada mía estoy convencido de que el nuevo lenguaje, el lenguaje del siglo XXI, es el de la ciencia de datos. Me harté de decirle a mis alumnos de económica durante 30 años o de edad que mira, que si no sabes nada de inferencia estadística, no pasa nada. Coges un verano y te lo aprendes. Pero que si no sabes inglés, sí que pasa, porque pasa un verano y no te lo aprendes. Pasan 2 y tampoco, y pasan años y tampoco. Tienes que saber inglés, tienes que leer inglés. Te lo digo yo que soy de francés y empecé a cabezadas. No he escuchado yo cassettes en el coche. Si seré viejuno, ¿no? Para ese se me pegaba algo, ¿no? Bueno, pues ahora hago lo mismo, pero que tienes que ir por aquí, que la vida ha cambiado, que la has cambiado tú, aunque no te des cuenta, tú has sido tu generación en la que la ha cambiado. Que si no entiendes esto, te vas a quedar descolocado. Y bueno, pues este es un elemento más para bien de las nuevas generaciones. No tenemos ningún tipo de beneficio, nadie cobra. Cristina dirá, yo lo puedo corroborar, que a mí no me han dado ni un solo euro. Es más, hemos tenido que pagar 13.000 euros a Magrao, ¿no? Como buenos esclavos de las editoriales que somos, ¿no? Investigamos, les damos el producto, los derechos del producto, le pagamos la impresión, etcétera, y cuando vamos a leerlos volvemos a pagar. No nos damos cuenta, pero si no pagamos nosotros, pagan nuestras universidades, ¿no? 179 millones de euros cada 4 años, las 4 grandes, ¿no? Yo le digo muchas veces a mi rector que he visto regímenes de esclavitud más agradables que el de los profesores universitarios, pero ahí estamos tan contentos. Bueno, pues es eso está abierto para todo el mundo, y si le vale a algún chaval joven y eso, pues más que contentos y poco más. Yo como Daria, si queréis que esté hablando 7 horas, soy capaz, pero no quiero decir nada. Yo voy a ser muy breve. Yo voy a ser muy breve. Yo simplemente... ¿Qué? Aquí senté. Bueno, ¿dónde? Aquí hay una cámara y hay otra. Bueno, pues nada, yo simplemente voy a ser muy breve. Me uno a las palabras de agradecimiento a los 2 editores. Reconozco que su labor ha sido, que ha sido una labor verdaderamente de agradecer, porque como tú has dicho muy bien, José María, esto empezó un poco como una aventura y es muy buen libro porque vosotros habéis conseguido coordinar, que es lo más difícil en un libro, a toda esa cantidad de personas, y habéis conseguido hacer un libro que esté adaptado a los nuevos tiempos. Una cosa, que lo más difícil es hacer los capítulos, luego los coordinas. Sí, Sí, pero...
Sí, pero sí, efectivamente, pero la idea de hacer un libro en el que hayamos participado gente del ámbito universitario con profesionales es un libro que enriquece mucho porque las personas que trabajamos en el ámbito universitario estamos acostumbrados a trabajar entre nosotros y cuando tú te mezclas con profesionales que son los que tienen el verdadero conocimiento del tema, lo que logras es enriquecer con lo que ellos te aportan del ámbito profesional y lo que tú sabes del ámbito académico, se genera un cóctel que lo que ayuda es a enriquecer ese libro y a darle lo que los estudiantes necesitan. Es decir, vosotros habéis sido pioneros en elaborar un libro que realmente es una nueva metodología de enseñanza, es decir, el learning by doing, es decir, que los estudiantes tengan esos datos, que la mayor parte de los datos son reales, que no son datos en los que todo te suele salir bien, sino que son datos del mundo real y en el que ellos van aprendiendo, van practicando con las nuevas herramientas. Habéis conseguido, pues eso, adaptarlos, a utilizar esas nuevas herramientas para que la gente que no tenía... Yo, por ejemplo, era ajena al mundo de R. Yo, gracias a Gema, también le agradezco muchísimo que con esa asociación que ha creado, con esa familia que estáis creando entre todos, pues todos nos vamos sintiendo integrados, porque es verdad que es muchas veces muy complicado, porque te sientes solo, te sientes que a lo mejor estás mayor, pero cuando ya te integras en un ambiente en el que ves que, bueno, que como tú muy bien decías, es que nosotros hemos hecho un libro para que le entienda a cualquiera. Entonces, una persona va leyendo y dice, pues es que sí que lo entiendo. Y encima te pones a practicar y dices, es que encima sé hacerlo. Y entonces te vas animando. Y poco a poco, o sea, lo que tú pensabas que no ibas a llegar a ser capaz de hacerlo, lo consigues hacer. Y entonces, para un chico joven es un arma muy valiosa, pero para las personas mayores que nos encontramos en esa situación en la que pues la vida las tecnologías han evolucionado mucho y hay veces que no nos hemos ido adaptando, pues creo que es un libro que también ayuda mucho. Entonces, yo os agradezco muchísimo, pues insisto, que hayáis tomado esa iniciativa y que sobre todo, pues eso, hayáis aportado este granito de arena que es válido para los estudiantes, para cualquier persona que realmente al final necesita ese aporte para lanzarse y decir, vale, yo sé hacerlo y lo voy a hacer. Así que nada, no me extiendo más. Pues, gracias, Cristina. Voy a aprovechar tus palabras porque, claro, tú has dicho, porque habéis hecho esta iniciativa, porque habéis hecho esto, porque habéis aunado, tal. Yo también he hablado en términos de nosotros. Bueno, a ver, yo me apunté al carro al final. Toda la iniciativa... Todo ese aunar a la gente, toda la idea y la base de todo esto, todo es mérito de Gema, ¿eh? Yo luego me apunté un poco a coordinar a todo el mundo. Como soy más mayor, a lo mejor alguno va de vaga, pero la idea y toda la gente y la que lo tenía realmente claro, pero meridianamente claro es ella y la que organizó todo fue ella. Yo me apunté después, trabajé no te pueden imaginar lo que he trabajado, pero se agradece, porque normalmente soy yo en el grupo, porque no, esta vez estaba todo organizado, y alguna cosa que intenté cambiar y tal no pude porque lo tenía muy claro, pero clarísimo. O sea que, bueno, esto ha sido un trabajo de todos, así que gracias a todos por participar, queremos que sea súper útil para todos, por eso están abiertos. Y ahora vamos a pasar a lo más interesante de la charla, el sorteo de 2 libros.